Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 24 de mayo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Bueno, porque andan diciendo que la mayoría de desaparecidos se fueron con el novio o a trabajar, y eso lo vamos a analizar más adelante. Pero ¿a dónde van los desaparecidos? Es la canción que acabamos de escuchar con Rubén Blades. La semana pasada, en otra información, le comentamos que México está al borde de la recesión, y esto se confirmó el pasado miércoles 21 de mayo del 2014 por el presidente del Banco de México, Agustín Carstens, quien anunció la reducción de la expectativa de crecimiento que se tenía por parte del gobierno de Peña Nieto de 4%, ahora pues nada más va a ser de la mitad, 2.3%, y si sigue como va, pues a lo mejor va a ser de 1% como el año pasado. Eso luego de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer que durante enero, febrero y marzo de este año, el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza nacional, solo creció 0.28% respecto al trimestre anterior. El especialista de la UAM Iztapalapa, quien la semana pasada advirtió en Frecuencia Laboral que México está al borde de la recesión económica, opinó que lo que tiene que hacer el gobierno mexicano para reactivar la economía nacional y el empleo es permitiendo que aumenten los salarios y el poder adquisitivo. El doctor en economía Roberto Gutiérrez Rodríguez, investigador de la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, quien entrevistamos la semana pasada y que nos dijo que el crecimiento económico pues estaba al borde de la recesión, pues lo volvimos a entrevistar porque su información se confirmó en esta semana, a lo largo de la semana, y él insiste en que tratar de fincar el crecimiento económico en las famosas reformas estructurales y en que las empresas pues se registren y se vuelvan formales, las empresas informales, para hacerlas formales, pues la situación no va a mejorar, y con las reformas estructurales con las que se está esperando inversión, pues no están dando resultados, y la situación puede empeorar y generar más desempleo. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Desde el año 2000 hemos estado creando en promedio 330,000 empleos formales que se registran en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero nosotros incorporamos a la fuerza de trabajo cada año 1 millón de personas, lo que quiere decir que solamente estamos ofreciendo empleo a 1/3 o a 3 de cada 10 personas que buscan trabajo. A eso debemos de agregar las personas que no habían encontrado trabajo con anterioridad y que por tanto pertenecen al desempleo o a la informalidad, y a ese se van agregando anualmente 700,000 más, y que la única posibilidad de que lo podamos reducir es combinando crecimiento económico alto y políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo normalmente las llevan a cabo los ministerios del trabajo, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A mi entender, lo que se está haciendo en la Secretaría todavía es muy limitado,
Tenemos que lograr que las autoridades de nuestro país se concienticen de la necesidad de crear empleos y no esperar que estos empleos se creen a través de las reformas estructurales, que supuestamente van a permitir que la inversión extranjera fluya al país y por tanto que se generen empleos. Y a través de formalizar lo que ahora es informal. Es decir, de que las empresas se den de alta en el Seguro Social y por tanto se cree empleo formal. Esas dos opciones, a mi entender, son insuficientes y nos van a llevar a otro sexenio perdido en materia de empleo y posiblemente en materia de crecimiento. Bueno, el doctor en economía Roberto Gutiérrez Rodríguez, él dice, bueno, pues la única manera de hacer crecer al país es generando actividades que reactiven la producción. Y la única manera de reactivar la producción es aumentando los salarios y el poder adquisitivo para que haya más compra de bienes materiales, pues de bienes de consumo, para que las empresas se reactiven y en lugar de despedir personal como lo están haciendo, pues contraten personal. Eso fue una política de gobierno en 1929, por ahí tengo un librito que se impulsó, pero desde 1988-86 el gobierno mexicano decidió como política económica controlar los salarios, Martín. Sí, y tenemos más de 20 años de política neoliberal donde los economistas creen que reduciendo el salario de los trabajadores y teniendo trabajadores en la informalidad y privatizando los bienes de la nación van a llegar las inversiones y se va a generar mucho empleo. Así lo hicieron en la época de Salinas, más de 1,000 empresas privatizadas con el mismo argumento, y así han venido avanzando los neoliberales para despojar a los mexicanos de su patrimonio, que es el trabajo, de un salario remunerador que establece la Constitución, y sobre todo hoy se profundizan estas reformas estructurales en esta nueva periodo de la Administración Pública Federal con el presidente actual, el Congreso y la Cámara de Diputados, que ya son lo último que queda del país, que es el petróleo, que es la electricidad. Recordemos que aquí también discutimos el tema de la reforma laboral, que todos los empresarios y el gobierno decía que con la reforma laboral se iban a generar millones de empleos y que iban a estar mejor pagados. Y hoy vemos en el análisis de la reforma laboral que ya los mexicanos ganamos menos que los chinos. O sea, somos de la mano de obra en América Latina y en el mundo de la más barata. Y no llegan las inversiones, lo que llegan son, como decíamos, y no tenemos nada contra los trabajadores chinos, sino que es una política de Estado en donde se privilegia a los países capitalistas y no la mano de obra de los mexicanos. Y lo que está haciendo el país con esta política económica es exportar mano de obra, porque ya hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, y además exportar divisas. Están saliendo millones y millones de dólares de nuestro país que tenemos que estarle pagando al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y toda la deuda pública que se ha contraído en las últimas décadas, ¿no? Bueno, entonces lo que plantea es lo que ha venido planteando el movimiento sindical, que se aumenten los salarios para reactivar la economía y que no se esté esperando a las reformas estructurales que no han dado resultados, no han atraído inversión. Vamos a escuchar lo que dijo. Creo que la estrategia que estamos adoptando, basada en el sector externo, porque en realidad lo que esperamos es que llegue inversión extranjera directa y porque también esperamos exportar mucho, es una estrategia equivocada. El gran problema que tenemos ahora en México es que nuestros consumidores, que somos todos nosotros, tanto los trabajadores como las personas que están en la informalidad, como todos aquellos que asistimos a las tiendas y compramos bienes y servicios, no tenemos capacidad de gasto. En realidad, las estadísticas nos muestran que el consumo no se recupera, que no se va a estimular el gasto porque el ingreso está muy bajo. Esta estrategia de desarrollo económico parece tener un problema de fondo. Mientras creamos que nos vamos a recuperar mediante el sector externo, sin apuntalar el mercado interno, la capacidad de gasto de nuestras gentes, de nuestros trabajadores, de la sociedad, no vamos a lograr hacer que se recupere la economía
y vamos a vivir en una economía ficción. Se está esperando que haya más reformas estructurales y viene las reformas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados en materia de telecomunicaciones y en materia energética, en la que se incluye la reforma petrolera y la reforma eléctrica. Y precisamente para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco Carrillo Soberón, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días. Buenos días, Carrillo. buenos días Martín, buenos días Jesús. Cuánto gusto estar con ustedes. Bueno, me decía también el mismo investigador de la UAM, quien es especialista también en reformas estructurales, Roberto Gutiérrez Rodríguez, doctor en economía, que mandaron todas las leyes secundarias en materia energética, pero no mandaron la ley reglamentaria, el artículo 27 constitucional. Entonces lo reforman para que haya inversión privada en electricidad y en petróleo, pero no cómo va a ser esa inversión. Bueno, en realidad mandan dos grandes leyes, que es la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica. Entonces son, vamos a decir, o le dan la equivalencia a una reglamentaria. Las dos son reglamentarias del 27 y del 28, porque también ya pues se fueron a meter hasta la cocina, ¿no? Con el 28. Entonces, sí, es bueno, pero quizás vale subrayar, Lourdes y compañeros, de que es una monstruosidad jurídica. Hasta ahora, la industria petrolera y eléctrica, pues yo digo, la nación ha mantenido un control muy importante sobre esos recursos, sobre esa riqueza, y ahora va a construirse un aparato de aparentemente vigilancia sobre todo mundo, porque ahora vamos a tener que confiar en que los costos que reporten los que se van a venir a explorar y a sacar nuestro petróleo, pues van a ser sus costos reales, ¿verdad? Y se los tenemos que reponer al 100% sus costos reales. Tenemos que reponerles todos lo que ya hicieron, la exploración que ya hizo México durante tantos años. Bueno, pues se las vamos a regalar, ¿verdad? Porque ahora no le quisieron dar a Pemex el 100% del terreno ya explorado por Pemex, sino que prácticamente el 40% del terreno ya explorado por Pemex se lo están reservando a las transnacionales, van a lo seguro, ¿verdad? Y además, las formas de pago, quedó allí en la Constitución algo absurdo, ¿no? Cuando dicen, entre otras, va a haber estas formas de pago. Es como, yo hacía la broma, bueno, entre otras yo tengo a mi mujer, ¿no? Como compañera. Es un planteamiento ofensivo a la inteligencia, ¿no? Pero bueno, estos hombres y estos grupos no aceptan discusión de estas cosas. Pero cuando hacen eso normalmente es porque hay altos funcionarios metidos en el negocio. Es muy obvio. Porque si le van a robar a la nación lo que ha invertido en exploración, para dárselo a las transnacionales, es porque algunos de ellos están metidos en eso, y en la semana pues hubo el escándalo de que entre otros está ahí el secretario de Energía, ¿no? El propio Caldwell y todos los exdirectores de Pemex, desde Suárez Coppel, desde Reyes Heroles, desde este otro, el de época de Fox, Raúl bueno, ahorita me acuerdo de su nombre, pero todos los últimos directores de Pemex están en el negocio. Todos ellos, bueno, Georgina Kessel, ¿no? Todos ellos, como se ha dicho, con información privilegiada. Ellos saben exactamente dónde está el petróleo, dónde está más difícil, dónde está el negocio. Ellos conocen el negocio y ellos son los que ya están afilando las uñas y los colmillos para ver dónde lo van a clavar. ¿Y eso no es traición a la patria? Por supuesto que sí. Y es la única razón por la que se puede fusilar a alguien, ¿no? Sí, de acuerdo a la Constitución. Sí, es cierto. Entonces, es cierto. En lugar de la ley de manifestaciones, que pueden balacear a los manifestantes, pues deberíamos aplicar la Constitución y mandarlos fusilar. Y es una riqueza inmensa, son miles de millones de pesos, ¿no?
al mes, por no decir diario, ¿no? Por no decir diario. Con la ley energética eléctrica que mandaron, prácticamente derogan la actual ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es la que reglamenta el artículo 27 y 28, donde establecían dos organismos públicos descentralizados, CFE y Luz y Fuerza del Centro. Prácticamente la desaparecen. Y hoy la CFE la plantean, pues, hacerla pedacitos. Todo lo que es generación eléctrica, pues es para los permisos, continuar con la Comisión Reguladora de Energía, con los permisos a las multinacionales, y nos dejan una deuda espantosa a los mexicanos. La cuenta pública del 2009, que aquí la analizamos también, los contratos que le dio CFE a las multinacionales son a 25 y a 30 años. Y prácticamente les debemos 1.6 billones de pesos a las multinacionales. Eso se va a quedar como deuda pública, porque CFE como organismo va a desaparecer. El control lo va a tener solamente el Estado, que es el Centro Nacional de Control de Energía, con toda la red de transmisión. Y nosotros denunciamos a principios del año que los ingenieros de Iberdrola ya se están capacitando en el SENACE. O sea, el SENACE actualmente lo tiene la CFE, se lo van a quitar. Van a crear un nuevo organismo. Y van a dar cientos de permisos para empresitas en el ramo de distribución y de comercialización. Y entonces aquí observamos también que los trabajadores los van a trasladar, estos del organismo público descentralizado, de la red de transmisión, los quieren trasladar como si fueran servidores públicos al apartado B. Y a los sindicalizados hoy que están al amparo de su contrato del SUTER, les dicen que les van a respetar sus derechos conforme a la Constitución y conforme a la ley. Pero para liquidarlos. No, claro. No, sí, para que se mantengan en el empleo. Así es. Y lo dijo el secretario del Trabajo. En una entrevista que le hicieron, dijo, bueno, pues los electricistas del SUTER, primero su sindicato tiene que cambiar su registro y una nueva toma de nota para ser un sindicato de industria, porque actualmente son de empresa. Dice, habrá algunos trabajadores bien capacitados que los contraten las multinacionales y hasta ganen más. Dice, porque esa va a ser la competitividad y la productividad en el país. Y entonces el escenario es muy complejo, y aquí los usuarios, prácticamente el Estado se lava las manos en cuanto a proporcionarles un servicio con eficiencia, eficacia y a un precio que se pueda pagar. Dice, se va a hacer un fondo, y ya el tema de las tarifas no lo va a ajustar ni la Secretaría de Hacienda, ni Economía, ni a propuesta de la CFE, sino van a ser de acuerdo a la oferta y la demanda, los precios, los costos. Y además hoy con los medidores estos de prepago, hacer el pago por adelantado con su famosa tarjeta esta de ir al Oxxo a comprar electricidad, y ya los usuarios no tienen nada que ver con el tema de ir a la CFE o a estas empresas públicas a reclamar, sino ya las empresas privadas pueden, en el uso de sus facultades, porque así está ya el marco jurídico que vienen haciendo, pues de consignarte ante un juez, desde meterte a la cárcel, desde cobrarte la fianza y cobrarte el suministro de energía eléctrica. Eso es lo que van a enfrentar los usuarios, por eso es importante la organización con los usuarios. Bueno, y hubo una conferencia sobre el impacto climático en el país el jueves de esta semana, el jueves 22 de mayo del 2014, organizada por el CEMPROS, en donde participó el maestro, un investigador y asesor de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Alejandro Callejas Linares, quien dijo que con la reforma energética va a haber un destrozo absoluto a la naturaleza, porque dice que autorizan perforar la tierra para extraer gas, lo cual ya está ocurriendo en Tamaulipas, y que eso pues va a dejar hoyos por todas partes, como están haciendo las mineras. Sí, el famoso fracking. El famoso fracking que significa van a romper la tierra. Ajá. Y con fracturar las rocas con un fluido de cada perforación se lleva alrededor de 30 millones de litros en un lugar donde no hay agua, y agua que se va a envenenar, ¿no? Ya en Estados Unidos ya hay todo un movimiento para cerrar la explotación del fracking, y aquí estamos apostándole todo a esa posible explotación de un gas que no estamos seguros que exista. Pemex no quiso avalar los datos respecto a cuánto gas shale teníamos.
porque no tienen la certeza, y en base a eso ya se están haciendo todas las especulaciones. O sea, fueron afirmaciones que sirvieron para la especulación financiera de las acciones de las empresas que están pensando invertir en México. Ellos ya revaloraron sus acciones con la pura reformita en la letra. Ellos ya están escalando en la bolsa de valores, ya están cobrando por nuestro gas por adelantado. Y todavía falta que la zona norte del país acepte este movimiento de este tipo de explotación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos platicando con el ingeniero Carrillo, que nos está acompañando para hablar de la situación de la reforma petrolera, eléctrica y energética. Es especialista en el tema, es coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, es Francisco Carrillo Soberón. Sí, Lourdes, pues quizás concluiría yo diciendo que todo eso que nos estuvieron bombardeando durante estos meses, infórmate Paco, ¿no? Es una absoluta mentira. No hay en la ley nada que lleve a abaratar las tarifas eléctricas. Se va a crear un aparato tan caro administrativo, tantas empresas, y cada empresa con su consejo de administración, con su director. Es decir, hoy una planta de generación, pues son unos cuantos operadores. Ahora va a ser una empresa completa, una planta, o sea, un aparato administrativo carísimo. No van a bajar las tarifas, no va a bajar el gas. Ellos le están apostando al gas fracking, una explotación brutal de un gas que no tenemos la certeza que exista, ¿verdad? Entonces, todo eso ha sido una mentira, y ya lo dejaron muy claro, que las gasolinas pues se van al flujo del mercado, ¿no? Que esas se van a mover como se mueve el precio internacional del petróleo, y obviamente estas empresas no van a venir a invertir en refinación en México, porque a ellas les resulta mucho más rentable, ¿verdad?, seguir refinando en su territorio. Estados Unidos ya lo dijeron, ellos quieren seguir teniendo el petróleo mexicano para no cerrar sus refinerías. Entonces no va a haber tal inversión que se dice, y entonces lo único que vamos a estar haciendo en estos años es contemplar este traslado espantoso de la riqueza nacional a manos extranjeras como hace 80 o 90 años, y yo confío en que el pueblo mexicano va a tener capacidad de entender esto, y que apoyemos mucho el mecanismo de consulta que se está impulsando para que en el 2015 podamos echar atrás esta contrarreforma. Bueno, pues decía también el investigador Roberto Gutiérrez Rodríguez, el investigador de la UAM Iztapalapa, que se va a generar un salvajismo muy parecido al que había en los años 30, cuando las petroleras andaban despojando. Va a haber despojo pues, las comunidades. Los campesinos, ¿no?, de Veracruz, que hasta hay películas, se llama La Rosa Blanca. La Rosa Blanca. Así, para que la vean. Es una película que refleja cómo despojaban y mataban a la gente para quedarse con sus propiedades, que están haciendo eso las mineras ahorita. Y ahora es la legalización del despojo con el 8º transitorio de la Constitución. Entonces, ya puede el Estado, si después de 3 arbitrajes no está de acuerdo la comunidad o el ejido con lo que está ofreciendo la transnacional, tiene 10 días la Secretaría de Energía o la de Hidrocarburos o la reguladora para pedirle al gobierno que expropie a favor de los privados. ¿Y si es la legalización del despojo? Si el secretario de Energía es parte de los que van a ganar con esto, pero pues hazme el seguramente favor. Va a pedir el despojo. Además, yo me imagino la soberbia con la superioridad que van a llegar estas firmas, porque ya tienen potestad constitucional para presionar a las comunidades indígenas. Y aquí hay un tema que el Estado se acota, porque todos los juicios, en este caso de cuando les dan concesiones o permisos para la explotación de los recursos naturales, si hay un conflicto, ya no se van a ventilar en los tribunales nacionales. Por eso estas multinacionales crearon la Organización Mundial del Comercio y un tribunal ahí que se deliberan todas las denuncias. Curiosamente, en un informe que nos presentaron una ONG de Estados Unidos sobre inversiones de las multinacionales, resulta que los mayores problemas de esta política extractiva los tiene América Latina y África, que es donde quedan los recursos en el mundo. Pero ningún
juicio lo han ganado ni los países que demandan a las multinacionales ni las comunidades. O sea, todo un aparato mundial orquestado para seguir despojando. Y vemos que pues en México estas multinacionales ni cumplen con el medio ambiente, las normas de medio ambiente, ni tampoco cumplen con el uso de suelo. Y lo que acaba de decir hace unos días la subsecretaria de Energía en Estados Unidos, diciéndole a las multinacionales, pues va a haber certidumbre para ustedes porque solamente el 10% de lo que saquen es lo que le van a pagar a México. Si un barril de petróleo vale $100, $10 se van a quedar en México y 90 se van a llevar las multinacionales. Y aquí hay otro grave problema, porque esta es una reforma que impacta directamente las finanzas públicas del país. Nunca presentó el presidente de la República, de acuerdo al reglamento que existe en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, todo el estudio de impacto económico. Y así han venido legislando, porque hoy recordemos que de cada peso del gasto público, 4 centavos o 40 centavos vienen del petróleo. ¿De dónde se va a poder subsanar ese gasto? Y entonces hoy vemos que la reforma fiscal es subirle los impuestos a todos los mexicanos, el impuesto sobre la renta a los trabajadores del 32%, el IVA del 16%, y todos los impuestos que estamos pagando los mexicanos en predial, el agua, en todo. Entonces ahí van a querer subsanar este déficit que va a dejar esta reforma energética, ¿no? O acabándose el petróleo y el gas en 10, 15 años, que esa es la otra perspectiva. Si para completar la cuota van a sacar más gas y más petróleo, no interesándoles que se nos acabe para la próxima generación. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Carrillo Soberón, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Derecho y justicia para los trabajadores. Muchas gracias. Miren, es una información reciente que recibe el compañero abogado Ezequiel Pineda. En el estado de Chihuahua se acaba de autorizar que se instalen 8 salas para llevar juicios orales en materia laboral. La Cámara de Comercio Americana donó 240 millones para instalar este tipo de salas. Aquí en la Ciudad de México se dio una conferencia en la que estuvo presente el jefe de gobierno del Distrito Federal y ya anunciaron que van a crear 4 salas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Conciliación con la modalidad de oralidad, cosa que no está prevista en la Ley Federal del Trabajo, cosa que no está prevista en la Constitución. Aquí el problema es de que esto lo ligan el Código Laboral con el Código Penal. En Chihuahua ahorita hay presos 3 abogados y 782 testigos de trabajadores por declaración falsa. Es decir, las autoridades laborales están vinculando una situación penal. Los 2 abogados, a uno de ellos les acaban de dar 10 años de cárcel por llevar testigos falsos. La ley establece en su artículo 47 que cuando la empresa despide a un trabajador, tiene la obligación de darle por escrito los motivos y causas por las cuales despide al trabajador. El 98% de las empresas que despiden trabajadores nunca dan por escrito estas razones, motivo por el cual se recurre a testigos. Muchos de ellos pues son ciertos porque efectivamente, pero son trabajadores, y un trabajador no va a ir de testigo porque también lo van a despedir. Pero eso es lo que están haciendo en materia laboral. Y esto va vinculado con todo lo que están diciendo, porque no es el despojo solamente en petróleo y en tierra, sino la indefensión que están dejando a los campesinos con la reforma al artículo 8º constitucional, la indefensión que están dejando a los trabajadores con reformas a las reformas laborales que hicieron y que son ilegales. Es una información que espero que recapacitemos sobre eso. Bueno, licenciado Luna, pues sí se anunció hace 2 semanas que ya en el DF va a hacer juicios orales, y como dicen ellos, para agilizar, ¿no?, el trámite. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Saludamos a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en sus hogares. Y por cierto, nos están escuchando en Necaxa, cuna de la electricidad. Un saludo a todos los habitantes de Necaxa. Está Andrea Luna ayudándonos a contestar los teléfonos, Alfonso Becerra y el amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo.
Tenemos una llamada desde Zacatecas. Es un trabajador que pues denunció que le estaban cobrando más impuestos sobre la renta a los trabajadores de Zacatecas. Logró que el Congreso hiciera una controversia constitucional para que dejaran de hacer esto. Él se llama Alejandro Rivera Nieto, junto con otros 3 trabajadores y algunos más solicitaron el registro de un nuevo sindicato y en ese momento pues los corrieron. Los despidieron, los dejaron en recesión laboral, con lo cual están violando el derecho a la libertad sindical. Se encuentra en el teléfono Alejandro Rivera Nieto. Muy buenos días. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, muy buenos días, Luli. Pues de antemano agradeciendo la atención y la apertura que nos dan para expresar de una u otra manera las inquietudes que tenemos acá los trabajadores de aquí de Zacatecas. Quiero comentarte pues que pues sí, lo que acabas de comentar es muy cierto. Nosotros, bueno, varios compañeros iniciamos desde el mes de febrero, entregamos un documento allá a la legislatura, unos diputados, pues para que se den cuenta que realmente ese ISR está subsidiado en el presupuesto 2014, ya que el gobernador, el ejecutivo Miguel Alonso, mandó la iniciativa de presupuesto 2013-2014 a la legislatura y los mismos legisladores aprobaron este presupuesto en donde se pedía un subsidio para sufragar el impuesto hacia los trabajadores del gobierno del estado de Zacatecas. Es por eso que a partir de ahí pues empezamos a hacer una serie de manifestaciones, empezamos a avisar a los diputados locales, los cuales pues nos sentamos con ellos y ellos vieron la viabilidad de buscar el recurso a efecto de que se regresara ese ISR. A la fecha no se ha tenido tal respuesta, de tal manera pues que yo veo nuevamente que estas personas no están haciendo bien su trabajo, ya que ellos se deben a nosotros los pusimos ahí en esas curules aquí en Zacatecas. Te quisiera mencionar también que pues una vez que no se da por ahí o no nos vemos ya representados la clase trabajadora del gobierno del estado, tenemos la iniciativa encabezada por tu servidor para emprender un nuevo sindicato independiente de trabajadores del estado de Zacatecas, CITES. De tal manera que hacemos el registro el 7 de abril, solicitamos al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje a efecto de que nos dé el registro de asociación, que es el sindicato y que viene estipulada en la misma Constitución. De tal manera que pues es una consigna de gobierno conjuntamente con el sindicato Subsemop, el que no se den el registro. Se ve manipulado el tribunal porque depende de la Secretaría General de Gobierno, de tal manera que nosotros hacemos una serie de manifestaciones para que nos acuerden. De hecho, nosotros, en el momento que constituimos el sindicato, se le había comentado a la gente que de una u otra manera el tribunal no iba a resolver a favor. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto obedece a intereses del mismo gobierno y del Subtemor, ya que nosotros sí somos gente de lucha, no somos gente improvisada, ya tenemos en el servicio público alrededor de 22 años laborando, de tal manera que ya estamos hartos. Los trabajadores ya estamos hartos de que el mismo sindicato y el mismo gobierno nos estén de una u otra manera minando los derechos de los trabajadores. Si me manda su denuncia, con mucho gusto se la publicamos también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y pues vamos a estar pendientes de su caso para que en un momento dado lo entrevistemos nuevamente y veamos cómo va el reclamo de la libertad sindical y el derecho al empleo. Sí, te quisiera comentar que ya por ahí ya se metió el recurso de amparo, en donde estamos seguros al 100% que definitivamente sí nos van a dar esa toma nota del nuevo sindicato. También quisiera comentarte que ahora sí el hostigamiento por expresarnos, por señalar que las cosas están mal y por aunado a eso registrar el sindicato es una persecución y un hostigamiento laboral ya político y de la misma institución. Yo trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de tal manera que imagínate, esa es la cuna o la catedral de los derechos laborales y aún con eso pues están haciendo todo lo posible y ya entablaron un procedimiento administrativo en contra mía, de tal manera que el día de ayer me rescinden la relación laboral en un procedimiento administrativo de acción laboral, el cual está violando y violó desde el principio
todas las garantías que tenemos nosotros como trabajadores a defendernos, ya que desde el inicio de este procedimiento está viciado de inicio. Tú sabes que en estos procedimientos tienen que acreditar personalidad para llevarlos a cabo. Nunca el señor Almaraz, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, nunca acreditó tal documento, de tal manera que desde el inicio está viciado este procedimiento. Quisiera también mencionarte que, bueno, pues, aunado todo esto, la misma ley establece que un trabajador no puede ser rescindido con una relación laboral de más de 20 años. Yo tengo más de 20 años y aún así, pues ahora sí se lo pasaron por el arco del triunfo todas estas situaciones legales. De tal manera que estaremos emprendiendo, pues, la demanda laboral a efecto de otra manera echar todo esto abajo, porque no da cumplimiento a lo establecido, a la norma que está establecida en la ley laboral. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos tenemos que ir desafortunadamente a más información, pero vamos a estar pendientes de su caso. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su atención. Tenemos el caso de Necaxa, que el sábado pasado fuimos en marcha a un acto de rescate de las instalaciones, pues en un 70% pues ha sido desmantelada. Ahí entrevisté al presidente municipal de Juan Galindo, que nos dijo que no solo la presa está desmantelada y la hidroeléctrica, sino también el pueblo, porque una vez que los dejaron sin empleo, a los electricistas de Luz y Fuerza del Centro, pues prácticamente el poblado se vino abajo. Esa fue una entrevista que hicimos al presidente municipal de Necaxa. Después de que se llegó al centro de las instalaciones, formaron grupos de trabajo para rescatar a la presa. ¿Cómo quedó la situación? Bueno, primero al auditorio queremos señalar que la hidroeléctrica de Necaxa tiene 114 años de funcionamiento en nuestro país. Se construyó con mano de obra de los trabajadores de esa región y beneficia a 22 municipios de la región, y fue la primera hidroeléctrica en traer a grandes cantidades de electricidad al Distrito Federal. Y queremos señalar también que esta hidroeléctrica estuvo funcionando en condiciones normales mientras estuvieron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Primero fue iniciada con capital privado, la Mexican Lion Power Company. Después el estatus jurídico pasó a ser la compañía Luz y Fuerza del Centro SADCB en liquidación, y después el organismo público descentralizado. Y hoy todos fuimos testigos que a 4 años 7 meses la mal llamada empresa de clase mundial pues tiene abandonadas las instalaciones de esta hidroeléctrica, poniendo en riesgo todo el complejo hidroeléctrico de la región y además el tema de la economía, como bien lo señala el presidente municipal. Bajamos después de la concentración en el estadio 14 de diciembre, bueno, una cronología que hay que explicarlo. Se develó una placa que fue rescatada por los propios trabajadores cuando la hidroeléctrica cumplió 100 años. Se puso en la plaza principal. ¿Por qué el municipio de Juan Galindo se creó como tal? Fue en la huelga de 1936, cuando los electricistas plantearon al general Lázaro Cárdenas, pues como una de las conquistas, que ese poblado que fue creado pues a partir de la instalación de los trabajadores para desarrollar todo ese complejo hidroeléctrico, pues que se erigiera ya como municipio. Y fue en 1936 cuando se erigió como municipio Juan Galindo, y ahí pues el 90% de los pobladores son electricistas. Y queremos señalar que se develó esa placa que fue rescatada, que ya la iban a vender al fierro viejo los contratistas de la CFE. Se develó, ya está en la plaza principal para el que la quiera visitar. Hubo una concentración en el estadio, llegaron los ciclistas, llegaron los motociclistas, se aventaron 175 kilómetros, los ciclistas, los motociclistas, los que iban en los autobuses, en los camiones. Nosotros estamos calculando que llegaron alrededor de 9,000 a 9,500 personas. Bajamos a Salto Chico y nos dimos cuenta pues cómo la tiene tomada el ejército, la marina, seguridad pública, y máximo que hoy en Puebla la ley bala para reprimir los manifestantes. Entonces lo que estamos planteando al gobierno es que esa hidroeléctrica debe seguir siendo patrimonio industrial de la humanidad, para que los trabajadores de la región continúen haciendo la labor de explotación de los recursos hidráulicos en beneficio de la sociedad,
Pero además también hay un componente, se van a beneficiar 22 municipios para que el costo del kilowatt hora baje a 54 centavos, que es el costo de producción, y ya con todos los impuestos para que los usuarios tengan este beneficio. Y además los estudiantes de las distintas carreras de ingeniería puedan seguir haciendo sus prácticas escolares. Siempre las prácticas escolares, siempre teníamos grupos del Politécnico, de la UNAM, de las escuelas públicas y privadas, viendo todo el gran complejo hidrológico de Necaxa, donde tuvieron todas las ingenierías. Ahí estamos, le pedimos, reanudamos esta semana con el gobierno las pláticas el jueves, y el próximo miércoles se tendrá que estar definiendo cuál es la forma jurídica en la que tienen que entregar la hidroeléctrica a los trabajadores. Hay grupos ya organizados allá, compañeros que están en los plantones en las distintas puertas de manera civil pacífica. Hay un trabajo que se está haciendo en la región, y el próximo mes habrá un foro regional, porque no nada más es el tema del despojo de la hidroeléctrica, sino hay permisos para la minería a cielo abierto para el Grupo México de Germán Larrea. Hay también otras mineras canadienses que están en la región, y se pretende entonces, con toda esa política extractiva, despojar a los poblanos de un patrimonio que es de todos los mexicanos. Y fíjate, hay buenas noticias, porque dice el biólogo Alejandro Callejas Linares que con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pues ya se puede reclamar que las empresas que destruyen no solo paguen el daño, sino que restituyan a la naturaleza como estaba. Y dice que, bueno, él, argumentando con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así se llama, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que ya es nueva y está en vigor, se reclama que se restituya el daño, se paguen económicamente los daños y se restituya a la naturaleza, y entonces se clausura a las empresas que están haciendo el daño. Y dice que él logró hacer eso allá en Chiapas, en una minera canadiense que estaba pues destruyendo, que de hecho destruyó todo, y lograron pararla. Una ley federal de responsabilidad ambiental, y esa ley ya está funcionando. Entonces, si algún día ustedes por curiosidad o algo ven algún ilícito ambiental y hacen su denuncia con esta ley de responsabilidad ambiental, es más probable que la persona que está cometiendo el ilícito vaya a la cárcel y además pague las cosas. Porque esta ley lo que prevé no solamente es pagar el daño que hizo, sino que además, si afecta al ecosistema, tiene que pagar que ese ecosistema regrese a las condiciones en las que estaba antes de la contaminación. Entonces, el sector privado está con los pelos de punta desde el año pasado buscando amparos, porque una cosa es que te cobren una multa por tirar en un río o en un lago 10 litros de petróleo que se te salieron de una pipa que no estaba bien tapada, y otra cosa es que te digan, bueno, pues no solamente vas a pagar por esos 10 litros, esa laguna en 2 años tiene que estar como estaba antes de que tú tiraras ahí el petróleo. La ley acaba de aprobarla, a mí me tocó trabajarla, se aprobó a mediados del año pasado, ya está en funcionamiento. Lo que estamos haciendo ahorita es hacerle mucha difusión porque la gente no sabe, la vida o no. ¿Qué es lo importante de esto? Sí hay formas legales, lo que pasa es que luego nos perdemos a veces en la protesta y se nos olvida como la parte de la instrumentación legal. Eso fue dentro de la conferencia sobre impacto del cambio climático en el país que organizó el Centro Nacional de Promoción Social, el CENPROS, el jueves 22 de mayo del 2014. Pero entre las cosas interesantes dijo que, de acuerdo a la Convención de Cambio Climático, los sindicatos y las organizaciones civiles pueden formar sus plataformas de participación social para hacer valer esta ley y otras, y hacer legal, por ejemplo, este rescate de la hidroeléctrica, ¿no? Y de otras hidroeléctricas, porque dice que tiene prioridad una hidroeléctrica sobre una termoeléctrica, porque la termoeléctrica contamina más que la hidroeléctrica. Sí, tienes razón, y ahí había que ver en el tema legal, desde fincarle responsabilidades a quienes, por ejemplo, en el decreto ilegal de extinción de luz y fuerza, nombran al SAE como administrador de todos los bienes, y ellos se lo dan en comodato a la CFE. O sea, es una parte que han venido violentando el Estado de Derecho en este país para sus intereses, y la CFE prácticamente no tiene interés sobre las plantas de generación.
Todas, incluso sus propias plantas de la CFE la están cerrando y no dice nada. Últimas las plantas de Luz y Fuerza, y tenemos el dato que todo el parque de generación de Luz y Fuerza de aproximadamente 1.700 megawatts de capacidad instalada, solamente está funcionando un 20%. Lo demás está parado. Y aquí es el privilegio a las multinacionales, que son los que tienen los contratos amarrados con la misma Comisión Federal y con el gobierno. Los próximos días estamos preparando sobre una investigación que estamos haciendo de otros funcionarios del gobierno que están metidos en negocios de generación. Ya que lo tengamos, lo traemos para que el auditorio escuche, sepa, atrás del decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza, los verdaderos intereses de los funcionarios públicos. Detrás del decreto de extinción había corrupción. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio, vamos a abreviarlas porque nos está correteando el tiempo y todavía tenemos mucha información. Víctor Manuel García Salinas, un saludo de aquí para allá también. Desde hace años he insistido que no es una reforma energética, es una reforma petrolera, más aún en su parte administrativa. Bueno, pues Margarita Sánchez de San Luis Potosí comenta que cuando Fox y Calderón en su gobierno, durante su gobierno estaba el petróleo en bonanza. Fox ha recaudado 600,000 millones de dólares de la venta del petróleo. Rocío Aguilar dice que están quitando el agua de las colonias para dárselas a los fraccionamientos que construyen. El Popeye saluda a todos los que estamos en el programa. José Hernández también dice que adelante, que hay que seguir informando a la sociedad. Alejandro Rodríguez Flores dice lo que tenemos es una dictadura, un presidente títere del servicio de los intereses de las multinacionales. Santis desde Necaxa, Radio Turbina está transmitiendo la señal de Frecuencia Laboral en toda la Sierra Norte de Puebla. Un saludo. Celestino Herrera de San Luis Potosí dice, en México el salario sigue bajando, lo que hace es venir de la iniciativa privada y buscan mano de obra barata. Francisco Vázquez de Mexicali dice, en las estaciones de radio local como nacional se escucha un spot que no va de acuerdo con la realidad, capacidad y trabajo para mejorar tu vida, de la Cámara de Senadores. Jaime Albarrán de Xochitepec, Cuernavaca, saludos a todos los que estamos transmitiendo. Francisco Hernández de San Vicente Chicoloapan dice lo mismo que dice Peña Nieto, lo decía Calderón y seguimos igual o peor. Bueno, tenemos la información de que la ley Bala, como se le conoce a la ley que aprobaron diputados del Congreso de Puebla para el uso de armas de fuego contra manifestantes, fue rechazada por el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores, Omar Fayad, pero anunció en la entrevista banquetera que le hicimos que fue aprobada ya en la comisión que él preside una ley para regular las marchas, que fue la que propuso Mariana Gómez del Campo. Dice que llamaron a todos los senadores y que incluso participaron senadores que no pertenecen a la comisión, pero nunca llamaron a los manifestantes. O sea, nunca convocaron a la ciudadanía, que es el problema de fondo. Ya tienen la ley en la puerta y dicen que a lo mejor hacen un periodo extraordinario para aprobar. En México no podemos pensar que exista una legislación que permita el uso de la fuerza letal contra manifestaciones sociales, so pretexto de que en esas manifestaciones sociales hubo uso de vandalismo, porque no podemos nosotros enfrentar el rechazo social o la manifestación social utilizando armas de fuego. Y por eso en unos días más ustedes van a conocer la propuesta de la ley sobre la regulación y uso de la fuerza pública, porque hay otros mecanismos de dispersión, de disuasión, sobre todo cuando hay vandalismo, ¿no? Pero tanto así como ya permitir el uso de armas de fuego. Bueno, pues según el senador priista, convocaron a todos, como les decía, pero el problema que ha tenido este gobierno es que no convoca a la ciudadanía y que le aplica dictatorialmente leyes, ¿no? El problema del país es la violación al Estado de Derecho y a la legalidad. Por eso hoy en todo el país hay manifestaciones. Y uno de los problemas de que no crece el país económicamente, lo acaba de decir un experto que es Guillermo Ortiz, dice, mientras no se restablezca la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país, no va a haber crecimiento en la economía, no va a haber inversiones. Pues hoy
pisotean la Constitución desde el presidente y avalada por los ministros de la Corte y con senadores y diputados que sin discutir reformas que son anticonstitucionales las vienen imponiendo. Entonces yo creo que va a haber mucho más manifestaciones y además lo que vamos a ver es cómo la gente defiende su territorio y sus aguas en las formas que sean. Sí, pues dice el abogado del Instituto de Derechos Humanos y Democracia que cuando la sociedad protesta por la arbitrariedad del gobierno y los legisladores les imponen leyes, pues en lugar de llamarlos, de convocarlos al diálogo y de abrir las puertas a la democracia, lo que hacen es imponerle leyes autoritarias para la represión. El gran problema que se ve en este tipo de regulaciones es que siempre es peligroso tener a oficiales armados en las calles que no cumplen con ciertos estándares que le den una certeza a la población sobre que están verdaderamente capacitados para usarlos de manera racional y que controlen la manera y la situación en las que utilizan la fuerza. Aparte, las leyes, en especial la de Puebla, tiene un gran problema. Primero, dice que se puede aplicar la fuerza a sujetos que por su apariencia o por la lectura de la situación sean posiblemente agresivos, y en otra parte prohíbe la detención por mera sospecha. O sea que si nos ven cara de agresivos nos aplican la fuerza y un balazo. Bueno, pues en otro tema, en México se incrementó el delito del secuestro y lejos de lo que se piensa, las principales víctimas del delito son los trabajadores asalariados. Eso lo alertó el senador panista Héctor Larios durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Comisión de Seguridad del Senado de la República el pasado jueves 22 de mayo del 2014. Dijo que son los trabajadores las principales víctimas del secuestro. El 70% de los afectados lamentablemente son personas asalariadas, contrario a la percepción general de que son empresarios. Un fenómeno que se observa es que parece que la delincuencia migra cuando hay acciones efectivas en un estado y se bajan los índices de delitos. Inmediatamente se suben en otro estado. Estos últimos días hemos visto cómo se agrava la situación en Tamaulipas. Particularmente hay estados en el país que mantienen un potencial de incrementar de manera súbita los índices de seguridad. Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Veracruz. Ahora en menor grado, afortunadamente, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Durango. Todas estas necesitan el auxilio del gobierno federal y planes integrales, tanto de combate como de reconstrucción del tejido social de forma simultánea. Bueno, y ahí, pues, Osorio Chong, una declaración que provocó inconformidad por parte de las organizaciones de desaparecidos porque dijo que ha reducido la cifra de desaparecidos. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Bueno, ahora dicen que los desaparecidos son doblemente desaparecidos, porque ya desaparecieron físicamente, pero ahora también ya los desaparecieron de las listas. Y dice la Secretaría de Gobernación, tratando de aclarar lo que dijo Osorio Chong en el Senado de la República, que hubo confusión porque dijo que había 8,000 desaparecidos más en los últimos meses y que con los 12,000 que hubo al principio de la gestión de Peña Nieto, pues se hacían cuentas y ya sumaban 21,000. Y la Secretaría de Gobernación ayer aclaró que no, que lo que quiso decir Osorio Chong es que solamente había 8,000 desaparecidos. Sobre esto entrevistamos a Nadine Reyes del Comité de Familias de Desaparecidos, quien exigió en una entrevista que le hicimos aquí en Frecuencia Laboral, pues que entonces presenten las listas de quiénes son los que reaparecieron, porque entre otras cosas Osorio Chong decía que lo que pasaba es que había muchas personas que se habían ido con el novio y las encontraban, o que se habían ido a trabajar y las reportaban como desaparecidas y las encontraban, pero ya la familia no llegaba a reportar que las había encontrado, entonces que por eso la cifra había bajado tanto. Vamos a escuchar lo que dijo Nadine Reyes, quien, bueno, pues como ustedes saben, ayer inició la semana
Internacional de las Desapariciones Forzadas. Mi nombre es Nadine Reyes Maldonado y soy coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Las declaraciones que dio el secretario de Gobernación de las personas que se encuentran desaparecidas, pues que ya han localizado a más de la mitad de los desaparecidos y solamente reducen la cifra a 8,000 personas. Lo que vemos es una respuesta rápida ante la presión que se han ejercido tanto desde las organizaciones de familiares como organizaciones también internacionales, que en este momento pues se encuentran realizando muchísimas recomendaciones y observaciones al Estado mexicano por la gravedad de los casos que se han venido incrementando con respecto a personas desaparecidas de manera forzada. No hay una claridad, incluso en las mismas cifras que da el secretario de Gobernación, el mismo se confunde, no sabe o no sabemos bien cómo es que ellos restan y les da ese dato de 8,000 personas desaparecidas, dado que de los casos que, por ejemplo, nosotros como organización, junto con otras organizaciones que nos integramos en la campaña nacional contra la desaparición forzada, hemos venido documentando desde el 2005 el incremento de casos de desapariciones forzadas cometidas solamente en el caso particular de desapariciones en contra de luchadoras y luchadores sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, que en el trayecto, simplemente en los primeros 6 meses de gobierno de Peña Nieto, ya iban más de 12 personas desaparecidas, y en estos últimos meses también se ha incrementado más del 60%. Entonces, no sabemos en qué se basan para decir que estas cifras han disminuido. Hay información, ya casi terminamos. Bueno, hoy a las 10 de la mañana inicia una concentración en el Parque La Floresta en Tulancingo. Son cientos de usuarios en contra de los altos costos de las tarifas eléctricas, ahí para la gente que está en la zona de Tulancingo. Y el próximo día 27 de mayo, organizaciones campesinas como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas, la CEMPA, el coordinador Plan de Ayala, se van a movilizar el día 27 a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución hacia Gobernación en contra de la privatización inminente que dicen ellos están haciendo del campo y del agua mexicano. Bueno, es momento de despedirnos, les agradecemos, nos vemos la próxima semana. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales. ¿Y por qué que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos traen pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.